Nos habíamos quedado en huesos de la cara, ¿no es cierto? Nos toca... ¿Te acuerdas cuál nos tocaba? Permítame un segundo. Pues sí, nos quedaba lo que era el hueso mandibular ¿Solo ese? y los dos palatinos, ¿recuerda? Ah, ya, y los dos palatinos. Listo. Ya, por Pero es eso lo se mismo. me quedó aquí. No sabía por qué me abría acá, no me acordaba ya. Listo, muy bien. Entonces, en esta parte de aquí le vemos al palatino de color medio rosadito en esta figura, ¿ya? Como vemos es la sección sagital de la cavidad nasal, todo esto, ¿ya? Dirigiéndose la vista principalmente a las paredes laterales, ¿ya? Entonces, el palatino forma las paredes laterales. Está ubicado por detrás del hueso maxilar superior y por delante del esfenoides. ¿Ya? Por detrás del maxilar superior y por delante del esfenoides. Específicamente justo por delante de las apófisis pterigoides. Y debajo del hueso etmoides, del gris. Y debajo del hueso etmoides. ¿Ya? Esa es la ubicación anatómica. La posición anatómica, si le tenemos al hueso en la mano, esa es la posición anatómica. Le vamos a ver que es un hueso que parece una L viéndole de frente, que es este de aquí. ¿Sí? Tanto el C como el D es el mismo, solo que en diferentes visiones. Para ubicarle, para saber si es que es derecho o izquierdo, vamos a poner la lámina horizontal, la más pequeña, la más corta, de forma horizontal y hacia abajo. ¿Sí? La posición anatómica, la porción más pequeña de forma horizontal y hacia abajo. Y la porción que queda vertical, la más grande, va a estar hacia arriba, la cual posee dos apófisis. ¿Ya? La Es una, apófisis, perdón, es sí. una vista frontal, ¿verdad? Esta de acá es frontal, ajá, la C. La D es una posterior. ¿Ya? Las apófisis le vemos aquí con el número 8 y con el número 12. Para saber exactamente si es del lado derecho o el izquierdo, vamos a poner la apófisis más grande hacia adelante, que es la 8. La apófisis más grande, obviamente que ya cuando vas a esta parte de la posición ya tienes que estar arriba. Va hacia adelante y con eso ya sabes si es derecho o izquierdo. Listo. Básicamente van a formar un triángulo también, ¿no es Ah, ah, cierto? parece, es un hemitriángulo, no está completo en uno de los catetos. Solo tiene dos. Ujú. Listo. Ese es como le cogemos al hueso y le ubicamos para estudiarle. Ahora, vamos a ver las relaciones que tiene ¿A con qué la está pared. articulado este hueso, doctor, cierto? A eso va. A ver las relaciones, se dice, relaciones anatómicas son las articulaciones de los huesos. ¿Ya? Ok. Entonces, la primera parte que pones hacia abajo en la horizontal, esto de aquí, este pedacito de aquí, se llama apófisis maxilar. Apófisis maxilar. O simplemente lámina horizontal. ¿Ya? Esa porción va a articularse con la apófisis palatina del maxilar superior. ¿Ya? Y va a formar el resto del paladar duro. ¿Eh? Ya le vimos en la anterior clase. Es la continuación, no es que es de un hueso separado. Nada más. Ese va a estar articulado por la lámina horizontal o apófisis maxilar por el borde anterior. ¿Sí? Borde anterior de esta lámina. El borde interno, que es el que está justo cortado, va a articularse con el contralateral, con la lámina horizontal del contralateral. Y va a continuar con con la cresta palatina, que comenzaba por aquí en todo lo del maxilar superior, se continúa hacia atrás, la cresta palatina. ¿Ya? Esta cresta palatina, en la imagen de acá, no, no, no está aquí, no está el tabique. Vamos a ver con el hueso Bomer, que se va a continuar también. Sirve de articulación con el hueso Bomer. ¿Dónde está? Eh, me cayó la imagen. Aquí está. ¿Sí? Entonces, este pedacito de aquí, correspondiente al hueso palatino, se va a continuar con el hueso
Bomber. Como ves, no es de gran extensión, toda la parte interna de esta lámina no se va a articular con el bomber, sino es un pedacito que varía de persona a persona. Otras personas no está articulado, en otras personas está articulado un poco. ¿Ya? Listo. El borde posterior, el de acá, es libre, formando las coanas. Cuando entremos propiamente a cavidad nasal, vamos a verle las coanas por detrás. ¿Cómo está? Esta no se articula con nada el borde posterior de la lámina horizontal o de la apófisis maxilar del palatino. ¿Ya? El borde externo, vuelta, se continúa con el resto del hueso. ¿Ya? Que aquí en azul le vemos ahora el hueso palatino. Esta de aquí, lo que se ve más grande de azul, esa es la porción vertical o lámina vertical del hueso palatino, ¿ya? Entonces ese borde se continúa con esta porción. Listo. Este de acá, ahora hablando solo de esta, como no se ve muy bien, vamos a desarticularle y ver las dos caras que tiene. Tiene una cara interna, una cara externa, un borde anterior y un borde posterior, ¿ya? En la cara perdón, en la figura A, solo en este pedacito vemos la cara interna, ¿ya? Aquí en 4 y en 11 estamos viendo la porción, esta de aquí, la lámina horizontales de este pedazo, pero visto de lado no se le ve tan horizontal como acá. Y aquí tenemos la cara interna de la lámina vertical del palatino, ¿ya? Como ves, sobresalen unos surcos de aquí, este de acá, que está por el 1, ¿sí? De un lado al otro. Eso va a permitir la articulación de la concha nasal inferior. ¿Ya? La articulación de la concha nasal inferior. Y el número Se 6, encuentra en estado perdón, horizontal, ¿no? de la vertical. Ah, ok. Ajá. O sea, la línea es horizontal si se le ve, pero es de la cara vertical. ¿Ya? Muy bien. El número 6 que sobresale va a tapar el seno maxilar superior. Si te acuerdas, tú me preguntaste en la imagen del Atlas 3D que había una cavidad que era. Ese agujero es tapado por el hueso este, por la porción 6, que es la apófisis maxilar de la lámina vertical. Ok. Apófisis maxilar de la lámina vertical. Obviamente no le tapa todo al hueco, porque tiene que salir el moco que se produce ahí. ¿Ya? Entonces vamos con las relaciones para que no te confundas, ¿no? Aquí al final sí se le ve el hueco, por aquí, del hueco de color rojo. Entonces no le tapa todo, más o menos sería este pedacito, la apófisis que sale, transparentándole la concha del nasal inferior, como que no existiera. Un pedacito azul que se expande para este lado, ¿ya? No le tapa todo porque obviamente tenemos que tener este agujero para salida de moco a captura de microorganismos, en este caso acá. Por eso hacen la prueba del hisopo en el coronavirus, ¿no? Nosotros al respirarle al coronavirus por el moco se atrapa. Y al hisopado nasal se cogen los restos de coronavirus que se quedaron aquí y se va a analizar si es que hay o no, ¿no? Esas Entonces, pruebas eso se también van relaciona ahí. también con el paladar duro, ¿no? Exacto, ajá. Es la última, esta es la última muela. Si te puedes topar la última muela un poquito más arriba, ahí está el paladar duro, pero esa es la horizontal. La vertical no le topas para nada. ¿Ya? Muy bien, entonces ahorita que dije del hisopado, eso también va en la exposición, ¿no? ¿Cómo se le detecta al coronavirus con cuáles técnicas Con la que hay? prueba PCR. Con la prueba PCR, con el hisopado, con la sangre también, inmunoglobulinas, que ya hablamos un poco de eso. ¿Ya? Todas esas. Listo, muy bien. Aquí también se le ve transparentado el agujero, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Ya? Muy bien. Tiene dos bordes. Ah, no, perdón. Falta la otra cara. Ahorita solo vimos la cara interna, que forma parte de la cara lateral de las fosas nasales. Este pedazo de aquí. ¿Ya? La externa, ay, perdón. La externa sí creo que tengo una imagen que se le ve. Aquí está igual también la lámina horizontal del paladar.
Este pedacito es propia solo del hueso palatino. ¿Ya? Y atrás, como te dije, no se inserta nada. Queda un espacio. Y aquí se le ve la coana. Sí, aquí se ve. Estos agujeros, las fosas nasales por detrás son las coanas. ¿Ya? Nada más. A ver, estaba buscándole a la cara externa. Creo que sí se le ve por aquí. No, no se le ve a peditas aquí nomás. Solo es de este pedazo, no se ve el resto. Pero forma parte, este hueso forma parte del fondo de la fosa pterygo-palatina, que esta ya vimos por acá. ¿Sí? Este espacio al fondo se le encuentra a la cara externa del hueso, de la lámina vertical del hueso palatino. Como le ves, está tapado con la tuberosidad del maxilar superior. Entonces tiene un espacio para el maxilar y un espacio para las apófisis pterigoides, ¿ya? Que son estas dos marcas que se ven acá. ¿Sí? Este de aquí, para la apófisis pterigoides, este espacio con el número 3. Y el que está hacia adelante, este de acá, es para la tuberosidad, con el número 9 para la tuberosidad del maxilar superior. ¿Ya? Y así queda en el fondo de la fosa pterigo-palatina. Listo. Tiene dos bordes igual, uno anterior y uno posterior. Este sería el anterior y este sería el posterior. El posterior tiene un espacio que va a llenar la escotadura pterigoide de las patitas del murciélago, que había un espacio en B. Justo el 11 va a tapar ese hueco. Esa es la ¿Ya? apófisis, esa es la apófisis pterigoide, el 11. Solo Listo. este pedacito, apófisis pterigoide, ¿ya? Y ahí ya queda soldado esa parte. Listo. Ahora tiene también borde superior e inferior. Aquí el que más destaca es el borde superior, porque tiene dos prolongaciones, la 8 y la 12. ¿Ya? La 8 es eh, la apófisis, ay, se me fue el nombre, la apófisis oftálmica, eso, porque se le ve en el fondo de la cavidad óptica, ya le vamos a ver. Y la 12 es la apófisis esfenoidal. ¿Ya? En algunos libros solo le dicen apófisis anterior y apófisis posterior del palatino, pero en otros tienen ese otro nombre, apófisis oftálmica y la apófisis esfenoidal. En la 12 se asienta, se articula justo en la parte de abajo del cuerpo del esfenoides. Y la óptica, por delante del cuerpo del esfenoides, sobresale la cavidad óptica. En la ¿Ya? parte orbitaria. En la orbital, perdón, sí, sí. Que ya le vamos a ver por acá, en el ojo. ¿Ya? Ahí está. Este pedacito de aquí es la apófisis orbitaria. ¿Sí le ve? Es Solo bien ese poquito. chiquitito. Solo ese poquito, pero aún así cuenta. Cuenta como el piso de la órbita. ¿Ya? Muy bien. Oh, ¿Listo? ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, perfecto. ¿Ya? Ese es de cuánto este hueso. Vamos ahora al último, que es la mandíbula, este de aquí. ¿Sí? La ubicación de la mandíbula o maxilar inferior es por debajo del maxilar superior, del temporal y del esfenoides. Por debajo del maxilar superior, del esfenoides, la ala mayor del esfenoides y del temporal. ¿Ya? Es el único hueso móvil, ¿no? Solo que cuando se le quita todas las articulaciones, se sale del cráneo. ¿Ya? Vamos a ver, la ubicación es el borde dentado con dientes, el borde dentado va hacia arriba, ¿ya? Borde dentado hacia arriba. Y la parte perpendicular, esta parte de aquí, si ya le pongo hacia arriba, eso va horizontal obviamente. La otra, la parte perpendicular en ángulo de 90 grados con los dientes, va hacia arriba y hacia atrás. Esa es la posición anatómica. Borde dentado hacia arriba. La porción perpendicular va
hacia arriba y hacia atrás. ¿Ya? Eso es. Entonces, como es uno, en el adulto no tienes que distinguir si es derecho o izquierda, solo posicionarle bien. ¿Ya? En el feto, perdón, sí hay dos, ¿no? Ya le vamos a ver dónde se une. Presenta dos caras. La que vemos ahorita es la cara externa y la que está por debajo cuando te topas con la lengua es la cara interna. ¿Ya? Presenta cuatro bordes. El borde superior del cuerpo de la parte central, el borde inferior. De la parte perpendicular tenemos el borde posterior, borde anterior y un borde superior propio de la parte perpendicular, ¿ya? Entonces, para el estudio, como es un hueso irregular, se le va a estudiar primero el cuerpo, que es donde se encuentran los dientes, la parte central, el cuerpo de la mandíbula, y después la rama, es esto de aquí, la porción perpendicular se llama rama del maxilar inferior, ¿ya? La vamos a estudiar por separado. ¿Listo? ¿Dónde está? Y la tenemos por acá. Acá está. ¿Ya? Primero el cuerpo. El cuerpo es donde se encuentran todos los dientes. Del centro a la periferia siempre se le estudia este hueso. Y tenemos aquí una protuberancia, que es para inserciones musculares. ¿Sí? Para inserciones musculares. Se llama protuberancia mentoniana, justo en el centro, cara externa del cuerpo de la mandíbula. ¿Ya? Por debajo, llegando al borde inferior del cuerpo de la mandíbula, nosotros tenemos el tubérculo, perdón, mentoniano, que también sirve para inserciones musculares, ¿sí? Protuberancia está justo en la cara anterior y el tubérculo es a los dos lados, derecho e izquierdo, a los lados de la protuberancia. Y se insertan los dos mentonianos, ¿no? No, acá para la protuberancia se articulan los dos, ajá. Que era O sea, justo lo los que dos iba a ver. músculos. ¿Cómo? O sea, los insertan los dos músculos. O sea, depende del músculo que esté aquí, va a diferentes inserciones, diferentes fibras, ¿no? Todavía no vemos los músculos, entonces esto hay que tener precaución en acordarnos al momento de que veamos músculos, ¿sí? Porque También solo eso en la tienen las teoría, personas muy, a veces tienen muy grande, ¿no? Los tubérculos. los Se les nota. más desde el músculo. Las personas que tienen aquí de partida la barbilla, es las inserciones del músculo en la piel, no tiene nada que ver el hueso. Esa también es Ah, ok. buena pregunta, es pregunta de examen. El músculo Borlavay, que se inserta, así te dice tal cual el libro Rubier, que se inserta a manera de borla en la cara profunda de la piel. Pero no dice que es una borla, es lo que está a los lados de una bicicleta, esos festones, eso se llama borla. Entonces se inserta así, por separadas las fibras. Entonces, mientras más separadas sean las fibras, tanto del lado derecho como el izquierdo, va a aparecer la barba a partir. Y eso igual es de herencia autosómica. Ok. Ya, muy bien. Listo. ¿Qué más? Abajo, poquito más abajo del tubérculo mentoniano, tenemos unas dos fosas que son justo en el borde inferior, que son las fosas del digástrico. Ahí se inserta el músculo digástrico, justo aquí, pero para el borde inferior. Dándole la vuelta al hueso se topa clarito las fosas del digástrico. ¿Ya? En la protuberancia mentoniana hay una sutura. ¿Ya? Que es el recuerdo de que nosotros teníamos dos maxilares inferiores. Esa se llama sutura mentoniana. ¿Ya? Por debajo de la protuberancia mentoniana está la sutura mentoniana. Recuerdo de los dos maxilares inferiores. Eh, ¿Qué más? Hacia los lados, ahora partiendo del centro, hacia los lados tenemos el agujero mentoniano, tanto derecho como izquierdo. Al otro lado también hay ahí. Es por donde ingresan los nervios para inervar las filas anteriores de los huesos, de los dientes, perdón. ¿Sí? Solo los anteriores. ¿Ya? Las posteriores, estas de aquí, las muelas, esas les vamos a ver por otro agujero que se inerva.
¿ya? Igual por ahí pasan vasos mentonianos también, porque no solo nervios se nutre, se alimenta los dientes, también necesita vasos sanguíneos, ¿ya? Eso es en cuanto a la cara anterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, creo que No, no. perfecto. Vamos a ver la cara posterior solo del cuerpo, ¿ya? Es este de acá, ¿ya? A nivel de la protuberancia mentoniana, pero por detrás tenemos otras protuberancias, ¿ya? Que se llaman espinas geni, con G, las espinas o tubérculos geni, y son cuatro, dos superiores y dos inferiores, ¿ya? Tubérculos geni, dos superiores y dos inferiores. Las superiores sirven para músculos que van a la lengua, ¿ya? Músculos que van a la lengua y se llaman genioglosos. Genioglosos, porque vienen de las apófisis geni y se dirige a la lengua, que en latín se le dice a la lengua gloso. ¿Ya? Y los dos de abajo, los dos inferiores, estos de aquí, van un músculo que va de la mandíbula hacia el hueso yoides y se llama músculos genioioideos. Genioioideos. ¿Ya? Genioglosos y genioioides. Esto está en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, en el centro. Hacia los lados, al pasarle el dedo por el hueso, se ve como una especie de cresta que sale del centro hacia la periferia, hacia la rama. ¿Ya? Y esta se llama línea miloioidea, porque ahí se va a insertar el músculo del mismo nombre, el músculo miloioideo, está ahí, ¿no? El miloioideo lo que forma es el suelo de la boca, ¿no? Como le ves, parece una herradura. Ese músculo llena ese espacio de forma de herradura y ya no le tenemos hueco nosotros, ¿ya? Esa es la línea miloioidea. Ahí va a terminar la inserción. Donde comienza tenemos que ver el hueso yoides después en músculos, como te dije, ¿ya? La línea milioidea se extiende hasta la muela del juicio, ¿ya? Es esta de acá, el último molar. Entonces se extiende por ahí. Listo. Ahí está, ahí tenemos todos estos bordes de acá. Facilito. No, faltan algunas cosas. Me faltó las fosas. La línea milioidea delimita, como si en un mapa vieras las rayas del Ecuador, por ejemplo, limita arriba con tal país. Lo mismo va a pasar acá. La línea milioidea va a delimitar dos fosas. Este espacio de acá, que es entre los dientes y la línea milioidea, que es la fosa sublingual. Ahí se va a alojar la glándula del mismo nombre, la sublingual, ¿ya? Mientras que por debajo de la línea miloioidea y el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, este espacio de acá, está la fosa submaxilar, donde se aloja la glándula salival del mismo nombre, la submaxilar, ¿ya? Eso le vamos a ver detenidamente en digestivo, para qué me sirve cada una de las glándulas. Pero histológicamente ya le vimos en una imagen cómo eran los acinos. ¿Ya? ¿Maxilar o mandibular, doctor? Submandibular. Ok, Yo te dije submaxilar, sí, maxilar me ¿no? dijo. ¿Ya? Sublingual arriba y submandibular abajo. ¿Ya? Perfecto. Eso Por es. ejemplo, una cosa, doctor. Sí. Los frenillos, ¿de dónde salen? l- El frenillo de la lengua, eso es Ajá. parte de mucosa. Está integrado con el genio gloso. Ah, ok. El de la lengua. El frenillo del labio, eso es embriológicamente cómo se va a formar el labio. Eso todavía no vemos, cómo se separa la mucosa de esa parte. El de los dos labios, del de abajo y el de arriba. Ujú. Eso lo hemos de Listo, ver gracias. después. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, se ¿No? me vino esa pregunta porque yo tuve problema de eso. ¿Te operaron? Sí, a Oh, mí me sí. operaron. No podía decir a ver, la R, sí, La la R. R. Así mismo. No es tan grave, ¿no? Un poco, la lengua un poco más chiquita también que se tiene ahí.
¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a las ramas, ¿sí? Lo que acabamos de ver ahorita solo fue el cuerpo. Vamos a las ramas. Tiene dos caras también, una externa, que es la parte de la mejilla, la que vemos acá, y una interna, la que vemos acá, que está por dentro de la boca, ¿ya? Eh, Tiene también cuatro bordes, que eso les vamos a ver ahorita, antes de las caras. El borde anterior es el que se une con el cuerpo de la mandíbula en el borde superior. En esta unión, en este espacio por aquí, se queda como una cresta chiquita, ¿ya? Justo ahí, que se llama cresta del bucinador, porque ahí se inserta el músculo del mismo nombre, ¿ya? La cresta del bucinador, justo en la unión del borde superior del cuerpo con el borde anterior de la rama de la mandíbula, ¿ya? Este músculo bucinador lo que ayuda es a soplar o a silbar, por eso lleva ese nombre, ¿ya? El borde posterior es la continuación del borde inferior del cuerpo de la mandíbula, solo que se levanta algo ahí. Es una parte muy rugosa en el hueso, que es palpable debajo de la piel. Si te topas justo aquí, detrás antes de que cambie a rama, se le nota una bolita, ¿ya? Ese se llama ángulo de la mandíbula, ¿ya? El ángulo de la mandíbula, el cambio de cuerpo a rama, ¿ya? Y el borde superior que tenemos dos apófisis. La chiquita, la de adelante, se llama apófisis coronoides y va a insertarse el músculo temporal aquí, en este espacio. La más chiquita va hacia adelante y se va a insertar el músculo temporal, ¿ya? Y la de atrás, la más grande, en forma de nuez, que se le conoce como cóndilo. El cóndilo de la mandíbula va a articularse con la cavidad glenoidea del temporal. Ahí forma la articulación temporomandibular o ATM que también se le conoce, ¿sí? Y en Es la el parte donde conjunto. se bifurcan las dos apófisis, por así decirlo. El centro, esta partecita de aquí, Sí. esa se llama escotadura mandibular. Por ahí pasa algo. Sí, el nervio maxilar inferior. Por ahí se divide un poco, porque tiene que ir para acá y por otro agujero para inervar las últimas muelas del maxilar inferior. ¿Y rama de cuál era el maxilar inferior? Ya vimos eso. ¿De acuerdo? eh, del séptimo par craneal. ¿Cómo se llama el séptimo? A ver, el séptimo es el quinto del trigenio, olfatorio. Esto no me acuerdo. Me No, acuerdo por números, pero no era por, del no por. quinto, del trigémino, no del Eso séptimo. no, El séptimo es del facial. La rama maxilar inferior del trigémino pasa por ahí. pero no pasa mandibular también. Rama mandibular. Ah, ok. O sea, es ramo de todo el nervio grueso que viene. ¿Ya? Muy bien. Y de ahí nada más, ¿no? Las articulaciones, ahí se ve también el color que cambia la superficie articular para ingresar a la cavidad glenoide. ¿Ya? Vamos ahora hacia la cara externa. Este de aquí es rugosa al tacto, perdón, porque se inserta el músculo massétero, ¿ya? El músculo massétero, que hace que se eleve la mandíbula para masticar. Ya le vamos a ver después cómo es la forma, pero aquí se inserta en toda la extensión de la cara externa de la rama mandibular, ¿ya? Nada más ahí. Vamos ahora a la carne interna, que es la más interesante. Aquí está la línea amiloide para que te guíes. En la última muela que te dije que dividía en la sublingual y en la submandibular, ¿ya? Eh, Siguiendo en la cara interna mismo de la hora de la rama, vemos una apófisis que sobresale y cuando se le pasa el dedo eso lastima, es una punta de aguja, ¿ya? Que se llama espina de Spix. Espina de Spix, Spix, Spix.
¿ya? O língula también se le llama en otros libros, ¿ya? Esta espina va a estar hacia adelante, ¿ya? Y hacia atrás va a limitar el agujero mandibular, ¿sí? No confundir, este es agujero mentoniano y el que está en la rama es el agujero mandibular. Por ahí van a entrar los ramos dentarios posteriores. Los ramos dentarios posteriores, es decir, de las últimas muelas, para inervar las últimas muelas, aparte de entrar los vasos sanguíneos. ¿Ya? En el mentoniano va a inervar los anteriores y en el agujero mandibular va a inervar los posteriores. Igual el trigémino, ¿no? Exacto, ajá. El trigémino rama sensitiva. Ay, ¿Ya? Facilito. Eso es todo de este hueso. ¿Alguna pregunta? em, ¿Para qué nos sirve la espina? Ya. Esta de aquí, la espina de Spix es para el ligamento estilomandibular, que viene de la apófisis estiloides del temporal y se pega acá. Y hace como un conducto osteofibroso. No se le ve aquí, si tengo otra imagen parece. Entonces, lo que se le ve como una escotadura con el ligamento queda un poco más formado, un agujero más fino, para que los nervios no se salgan. Listo, doctor. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eh, no, no. No, perfecto. ¿Ya? Ahora que ya sabemos de qué está formado los huesos de la cara, vamos a ver las cavidades que tiene la cabeza. ¿Ya? Primero, de la orbitaria. ¿Ya? Siempre que oigas cavidad en anatomía, vamos a tener un techo, un piso, un fondo, que en este caso es el hueso esfenoides, y una cara anterior, que en este caso es hueca, ¿no? No tiene nada en la cara anterior. Y dos paredes laterales, ¿ya? Siempre hay eso. Techo, piso, paredes laterales, fondo o pared posterior y pared anterior, siempre, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a describir primero el techo, ¿ya? El techo está formado por la porción horizontal del frontal, ¿ya? Porción horizontal del frontal. Y también por parte de las alas menores del esfenoides, que es este pedacito de acá para arriba, ¿ya? Esas dos partes forman el techo de la órbita. El suelo de la órbita. ¿Por qué huesos está formado? Tú dime, eso ya vimos. Pero ahorita está formado por lo que es Perdón, no te oigo. Se fue la... el hueso palatino, ¿Aló? huesos palatinos, parte del hueso cigomático malar y el hueso maxilar superior. Eso, no te oí si es que me dijiste el palatino. Sí Si me le dije, dijiste, ya. ¿Qué sí. parte del palatino? Mediante la apófisis, a ver, era la apófisis, ¿qué tal? Con este nombre empieza. La apófisis orbitaria. Exacto, ¿ya? Muy bien, eso forma el piso. Eh, Ahora, las paredes laterales, vamos a ver la lateral externa, ¿no? Esta parte de aquí corresponde al módulo, perdón, al pómulo es la externa. Entonces, igual, está formado por el malar, por la apófisis frontal, ¿ya? También por el frontal, pero por la apófisis cigomática, ¿sí? Por todo esto, ¿ya? Y también por la cara externa o exocranial del ala mayor del esfenoides, que es esta parte amarilla, ¿ya? Esa es la cara lateral externa o pared lateral a secas, ¿ya? Otra vez, apófisis frontal del cigomático, apófisis cigomática del frontal y la cara exocranial del ala mayor del esfenoides, ¿ya? Como corresponde a esta parte de la órbita, también se le conoce como cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. ¿Bien? Listo. Muy bien. Y me queda la pared interna o pared media.
¿ya? O lateral interna, que es lo mismo. Está constituido de atrás hacia adelante por esta lámina de color gris, que es las masas laterales del etmoides. Como corresponde a la órbita, también se le conoce como lámina orbitaria del hueso etmoides. Lámina orbitaria del hueso etmoides, ¿ya? Pero en sí, ya sabes, la configuración es de las masas laterales. El que está acá, hacia adelante de la masa lateral, el de color medio púrpura, es el unguis o hueso lagrimal. Unguis o hueso lagrimal, pero cara externa del hueso lagrimal. Cara externa del hueso lagrimal. Y también, depende del libro, también le ponen al borde posterior de la apófisis ascendente del maxilar superior. En otros libros no le describen y en otros sí. Entonces depende de cuál estés leyendo, si es que le Ok. incluyen o no. Pero es lo más lógico porque al describir se ve que está el borde posterior. ¿Ya? Muy bien. Pared anterior, como te digo, no hay, por eso tiene el hueco. La pared posterior sí tiene. El fondo de la cavidad está dado por estos agujeros de acá. Aquí, que es el agujero del nervio óptico, del segundo par craneal. Acá, este de aquí, el que parece una brocha más o menos, este es la hendidura esfenoidal. Esfenoidal. Hendidura esfenoidal, que no te olvides que es el espacio que está entre la ala menor, este pedacito de aquí, y la ala mayor, este pedazo de acá. Y abajo, yendo para el suelo de la cavidad, tenemos Una aquí fisura. el agujero cigomático facial. ¿Ya? Cigomático facial, eso se le ve en conjunto, por eso no te dije con los otros. Está entre cuál y cuál, entre el cigomático, el maxilar superior y el ala mayor del esfenoides. Solo en conjunto de esos tres huesos se ve el agujero cigomático facial. ¿Ya? Listo. Muy bien. Los componentes de eso ya hablamos cuando veamos propiamente el ojo, yo ya te adelanté, pero no vale que solo le tengas en teoría, vamos a tener que verle en imágenes igual qué es lo que está adentro de la cavidad. Por eso me sirve que sepas bien, bien las paredes. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto al ojo. Vamos ahora a la cavidad nasal. Igual, como es una cavidad, tiene esas paredes que ya te dije. Aquí tenemos la pared interna, que es el tabique, pared interna o tabique nasal. Está formado, depende de la pregunta como te hagan. Si solo es hueso, está formado por la lámina perpendicular del etmoides y por el vómer. ¿Ya? Si es que es un cadáver con todo lo que tiene conservado, aparte de eso tiene el cartílago septal. Cartílago septal, que es la continuación nomás, pero en cartílago, nada más. Esos tres o dos componentes, dependiendo de la pregunta, tiene el tabique o cara interna. Estas se comparten las dos fosas nasales. ¿Ya? La pared lateral, esa también ya vimos qué componentes tenía. Ahí hay lateral o externa, no derecha e izquierda. Tienen los mismos componentes. ¿Qué me vas a describir tú? Aquí, esa es la lateral Para el externa. lateral vamos a encontrar los cornetes nasales, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Aló? En la pared lateral, Ahí. primeramente vamos a encontrar los cornetes nasales. ¿Ya? ¿Cuántos hay? eh, dependiendo de, dependiendo, uno como hueso propio de la cara ¿Ya? y tres, dependiendo si son las conchas, por así decirlo. Eh, ¿No es cierto? ¿Ya? Estas son las tres conchas del etmoides, dependiendo. Básicamente son dos, ¿no es cierto? Ujú. La concha superiores e inferiores, perdón, las conchas superiores y las medias, y también las Es, inferiores, que son las palatinas, ¿no es es cierto? el hueso propio, la inferior. Sí, Ajá. es hueso propio de la cara. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Eh, Aquí el bueno, de rojo, tiene ¿qué será esto?
Bueno, eso es del maxilar, ¿Ya? justamente iba a mencionarlo ahorita, eso es la parte de la apófisis, bueno, ese es el cuerpo del maxilar, ¿no es cierto? También creo que entra un poquito de la apófisis frontal del maxilar, la apófisis Ese es el otro superior. nombre, apófisis frontal, pero ahí más se le conoce como apófisis ascendente del maxilar superior. ¿Ya? Esto, la cara interna, ¿ya? Perfecto. ¿Esto de acá qué será? Esto de color verde lavanda. Bueno, eso es lo que es el lagrimal, Eso, el hueso lagrimal, la cara interna del hueso lagrimal. perfecto. El de azul, eh, ¿qué será? el hueso, eso es el hueso, eh, a ver, ese es el hueso palatino, ¿verdad? Ajá. Ese es el hueso palatino. ¿Qué parte eh, de la- este hueso? igualmente, ese le iba a comentar. Ajá. Ahí se encuentra lo que está la apófisis esfenoidal. Ya, También ujú. encontramos lo que es la parte, lo que es la lámina perpendicular y Eso. también la parte horizontal. Ya, pero de ahí propio de la pared lateral es la lámina vertical, ¿no? La cara interna nomás te falta. De ahí está perfecto, ¿ya? Facilito, ¿no? Como ves, este hueso, el lagrimal o unguis, comparte dos cavidades, la nasal y la orbital. ¿Ya? Aquí tenemos que ver en conjunto con los huesos del cráneo. Al fondo de la cavidad nasal, nosotros tenemos otro agujero, que es el espacio que separa las dos apófisis palatinas, la anterior y la posterior, que se llama el, la escotadura palatina. Se completa con el cuerpo del esfenoides y se hace un agujero, ¿ya? Y este es el agujero esfenopalatino, facilito. Esfenopalatino, porque está entre los dos huesos. Y este va a formar, pero y este va a pasar los nervios y vasos esfenopalatinos hacia la cavidad mucosa de la nariz. ¿Ya? Este continúa con el esfenoides, ¿no? Por los El conductos agujero perigoideos, creo que es. de los conductos pterigoideos, o sea, de la fosa pterigopalatina, por ahí va. Por ahí Ah, va. ok. Ajá. ¿Ya? Hacia la mucosa se distribuye. Por ahí tengo otra imagen cuando veamos respiratorio, cómo se distribuyen estos nervios esfenopalatinos. ¿Ya? ¿Qué más? De ahí ya dijiste todo. Me falta la pared inferior, ¿ya? O Sí, piso la de pared la inferior. cavidad. ¿Ya? El piso de la cavidad nasal está formada por las láminas horizontales del maxilar superior y del hueso palatino, lo que en la boca forma la bóveda palatina o el paladar vulgarmente, ¿ya? En la nariz va a formar el techo, ¿sí? Hay una malformación cuando no se unen bien tanto las derechas como izquierdas de las palatinas y de las maxilares y se queda comunicado esto, la boca con la fosa nasal, ¿ya? Y esto se asocia al labio partido. Estos niños que nacen con labio leporino. Leporino viene de leporos, que significa conejo. Y en latín, el conejo tiene el labio partido porque es la naturaleza de ellos. En nosotros, como nuestro cuerpo se divide en dos mitades, después hay un plegamiento que eso vamos a ver en embriología, que el lado derecho y el lado izquierdo se unen al nivel de la cara en el labio. Este proceso de unirse por falla genética es malo. Entonces, en algunos solo se queda en el labio, pero en otros niños se va hasta el paladar, que eso se llama labio leporino y paladar hendido, cuando no hay ese tabique entre la boca y la nariz. Ok. ¿Listo? Y, y estas personas también tienen problemas para hablar, ¿verdad? Exacto, ajá. Para comer Pero también. no entiendo por cuál es el problema para hablar, si las cuerdas vocales están bien o no. Pronuncia la letra L, L, L. ¿A dónde se va la lengua? Al paladar, ¿no Hacia es arriba, cierto? como que Entonces, igualmente, como que si tuvieran frenillo, ¿no? exacto, ajá. Solo que en este caso no tiene con qué chocar la lengua cuando se va al paladar, sino que se va al cornete. Y ahí había un video en el Facebook hace tiempos de un chico que sacaba la lengua por la nariz.
que tenía el paladar hendido, entonces no pueden hablar bien, no pueden articular. La parte de la articulación del habla también depende del cerebro, pero es la señal nomás. A donde se va a traducir es en la boca y en la lengua. Las cuerdas vocales lo que hacen es modular la voz. No tiene Ok. mucho que en el sentido de articular. Modulan la voz. Ya, muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Eh, yo, doctor. No, Ah, es perfecto. verdad. Si tengo algo introducido en la boca, no puedo hablar bien. Por ejemplo, me metí el dedo un rato en el paladar Ya. y no se puede hablar bien. Ah, Mm, mm. ¿Qué tenías? listo, ya. Por curiosidad. ¿Dónde? ¿Qué tenías allá adentro por curiosidad? Ah, me metí el dedo. Ah, el dedo. Ah, ya, ya, claro, no, Solo, no te deja articular bien. Eso se estudia en fonética, no es parte de la medicina, como yo también enseño idiomas, entonces yo aprendí eso en fonética de la lengua francesa. Entonces ahí se ve. no, Mm, lo que ellos hablan con la P, creo. Con la R sacan el sonido por la nariz, no por la boca en Sacroblu. algunas cosas. Entonces también tiene que ver con la posición de la lengua. No saben decir Sacreblu Ajá. o algo así. Entonces creo Yeah. que insulté a alguien sin querer. No, Sacre Blue como que no tiene traducción, me dijeron. Ni dicen tampoco, solo es ¿cómo se llama esto? Una Un expresión. estereotipo. No, no es Ah, estereotipo que tiene el resto del mundo contra Francia. De ahí no dicen ellos. ¿Ya? Muy bien, listo. me ¿Qué hubieran pared me engañado. falta? Ah, la pared superior o techo de la cavidad nasal, ¿ya? Que se le ve aquí, no creo que se le ve mejor También está el acá. etmoides, ¿no? Exacto, ajá. No se El le ve. etmoides. El animal también forma parte del techo, en parte, diría yo. No, más es en la pared lateral, se le describe en los libros. Solo es de esta liñita de aquí, el techo, solo es de esto. Ok, Ajá. entonces, el frontal también, la espina del frontal es. Exacto, vamos desde adelante hacia atrás, en partes. Primero el amarillo. Ese es el hueso propio de la nariz. Es la El hueso cara no. posterior del hueso propio de la nariz, ¿sí? Solo Ok, la cara posterior, ¿ya? del nasal. Hacia abajo perdón, hacia atrás es la parte inferior de la glabela y la espina nasal del frontal. Ujú. Parte Listo. inferior de la glabela y espina nasal del frontal. Hacia atrás tenemos la lámina horizontal del etmoides, que se llama lámina cribosa también, ¿sí? Justo está ahí, tiene que estar ahí porque ahí van los nervios olfatorios, ¿sí? Que van a irrigar toda la mucosa sensitiva de esta parte. La lámina perpendicular también, creo, ¿o no? No, ese forma parte del tabique nomás. Ah, ok. ¿Ya? Le veo arriba también. No, aquí es lo que se le ve, esto es la masa lateral, no se le ve la lámina perpendicular ahí porque está cortada para ver la pared lateral. Ok, Estaría un poquito más hacia frente nuestro, si es que nos más ubicamos desmedial. espacialmente. ¿Ya? Y también la cara anterior del cuerpo del esfenoides, como ves. ¿Ya? Pero no toda la extensión, es una parte nomás que ocupa el techo de la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Esto. Ahí están todas las caras. Anterior y posterior, esta no tiene. La anterior en un ser vivo ya completo, sin solo, o sea, hueso, cartílago, tejidos, todo, estaría la pirámide nasal. Ahí sí formaría parte de la pared anterior. En hueso no tiene. Y hacia atrás, esté vivo o solo huesos, no tiene pared posterior. Eso se llama coana. Es la continuación de la cavidad para que vaya hacia la laringe el aire. Entra por aquí y se continúa. No tiene que haber ninguna membrana ahí que impida el Ok. ingreso del aire. Una ¿Listo? pregunta, doctor. Sí. Viendo esto, cuando hacen una operación de reconstrucción nasal, he visto que la mayoría de veces no es necesario verle huesos nasales, ¿no es cierto? Solo hacen en la Ujú. parte de lo que es del tabique y de los músculos, ¿no es cierto? Exacto. Pero
Yo también he visto casos ya muy raros que la nariz la tienen como, vulgarmente lo dicen como un pico de un loro. Mm. ¿Y qué hacen en esos casos de hacer una reconstrucción? ¿Mueven los Ah, huesos también? depende, ¿no? También de que por qué fue a la operación, ¿no? Si es que es de estética o de reconstrucción de alguna malformación de un golpe, ¿no? Si es que es por golpe, ahí sí topan estos huesos, los huesos propios de la nariz. Si es que es por golpe y no se nota, sino que la persona no puede respirar y le hacen una radiografía, es que el tabique está desviado. Entonces, uno de los lados está más abierto que el otro. Ahí meten las pinzas, le corrigen y toda esa cosa. Ahora, si es estética, es la parte de la pirámide nasal que no tiene huesos y solo tiene cartílago, que es la que le está molestando a esta persona al verse al espejo. Entonces, lo que hacen es reducir cartílago y grasa que tenemos nosotros de aquí a los lados. Ah, no, y Ujú. sí creo que estaba aquí una imagen con la nariz. Ahí se ve las, ahí está. Entonces estos son los cartílagos que les recortan, les modulan, les liman y a los huesos también. Les cogen y les liman porque tal cual la nariz que tú me dijiste, comienza el problema estético desde acá arriba. Entonces le fracturan al hueso, le liman y le ponen como quiere la señora, la señorita. Y lo mismo hace para que siga en la misma recta el cartílago. Si es que está muy ancha, le quitan esto de acá, este tejido adiposo, para que esté Oh, delgadita. Como fracturé hueso, siempre en toda cirugía de estética nasal le vas a ver a la chica con los ojos negros, morados. morados y con un yeso en la parte de acá, del hueso propio. Y por Así eso es. te cuesta un ojo de la cara. Sí, así Pero es. las cirugías estéticas no son muy bien apreciadas, según veo, ¿no es cierto?, en la comunidad médica. Pero ganan plata, a ellos también no les importa que eso. Porque igual tienen sus clínicas estéticas los Bueno, eso cirujanos. sí, pero cuando existe un riesgo de muerte, creo que prefieren la vida antes Claro, o que la sea, estética. tiene que hacer un montón de papeleo esta persona, porque esto de hacerse estudios, que es lo de rutina para una cirugía, porque aquí se le conoce este espacio como el triángulo de la muerte, ¿ya? Aquí, justo acá. Porque si se contamina una de las venas y arterias de este triángulo, Al cerebro, entra al cerebro por las venas emisarias y da problemas, no sé, puede dar ¿cómo se llama? la necrosis, El, no, no, va en una bacteria y va allá, que es el diplococo, se me olvidó este nombre. es un No es coco. neumococo, neumococo es de los pulmones. No me acuerdo. E inflama las meninges, entonces daña ¿No? esa parte. ¿Ya? Te da meningitis, meningococo, ahí está, el meningococo se entra y va a dar en la meningitis. O sea que una lesión en la nariz es muy peligrosa. Claro, una lección expuesta. Ajá. Y Ah, la ok. forma de que sea expuesta es o bien el golpe tendría que haber sido tan duro que este hueso se salga de la piel. O en cirugía. Ah, ok. Listo, Así doctor, es. gracias. Muy bien. Triángulo de la muerte, algo nuevo que aprendí. Ajá, así se le conoce. Triángulo de la muerte nasal. ¿Qué más? Ya, ahí acabamos con estos de la cara. La boca, vamos a verle con los músculos más bien, porque no hemos visto la lengua tampoco. Entonces, esas paredes, techo y anterior y posterior, vemos con tejidos. Con ¿Ya? fauces y todo eso, ¿no? Exacto, ajá. No hemos visto esos músculos tampoco. Lo que vamos a ver ahorita va a ser en el cráneo, ¿ya? El cráneo ya le vimos en separado, ahora le vamos a ver en conjunto. ¿Qué espacios tiene? ¿Sí? Eh, Vamos a ver en esta imagen los pisos del cerebro, no de la cavidad craneal, no depende del libro. Pisos del cerebro o pisos de la cavidad craneal, ¿ya? Entonces hay tres. El piso anterior, solo esta parte lo estamos viendo en la base del cerebro. Quito la tapa de los cerebros y veo esto, ¿ya? Tenemos igual de adelante hacia atrás. Primero, parte de la porción vertical del frontal, no toda. Parte de la porción vertical del frontal. Toda la extensión
esta de acá, de la lámina horizontal del frontal. En el centro, el hueso etmoides, la porción ¿Rosa? cribosa, y el yugo y la espina frontal del esfenoides. ¿Ya? El yugo. ¿El yugo qué era? ¿Te acuerdas? Mi yugo. Ajá, el yugo eh, esfenoidal. a ver, esa era la parte de la silla, ¿no es cierto? Más adelante, acá está la silla turca. Un poquito. Solo es este pedacito, el yugo. Es el donde se confunden las dos alas, ¿no es cierto? Las alas Las alas menores. anteriores. Exacto, ¿ya? Entonces, estas partes que te dije aquí, obviamente contra la contralateral que no está en la imagen, forman la fosa craneal anterior, donde se ubican los lóbulos perdón, los lóbulos frontales del encéfalo. Y la ¿Ya? crista galli también. Obviamente, ajá, todo lo que corresponde a esta parte endocranial del etmoides, ¿ya? Siempre saben preguntar cuáles son los límites de las fosas, ¿ya? En algunos cargosos saben preguntar qué contenido tiene, pero eso está vinculado con neuroanatomía, que todavía no vemos aquí, ¿no? Para ver qué contenido tiene. Pero los límites ya sabemos. ¿Cuál es el límite anterior de la fosa craneal anterior? Es la lámina vertical del frontal. Y el límite posterior es el borde posterior de las alas menores del esfenoides, justo por donde está la línea punteada. ¿Ya? Ese es el Listo. límite posterior, el borde posterior de las alas menores del esfenoides. El contenido en óseo, ya te dije, el contenido neuronal, eso todavía no vemos que tiene. ¿Ya? Atrás, inmediatamente viene la fosa craneal media. El límite anterior de la fosa craneal media va a ser obviamente el límite posterior de la fosa craneal anterior, es decir, el borde posterior de las alas menores Alas del menores. esfenoides. ¿Ya? Hacia los lados. Y hacia el centro es el labio anterior del canal del quiasma óptico. Borde anterior del canal del quiasma óptico, es decir, este pedacito de acá. Sí, que también corresponde al límite posterior de la fosa anterior. Este va a ser el límite anterior de la fosa media. ¿Ya? El límite posterior, este de acá, va a Eminencias. ser es el borde superior, el borde superior del peñasco del temporal. Borde superior del peñasco del temporal, hacia los lados. Y en el Ya. centro es Es la el lámina cuadrilátera posterior, la lámina cuadrilátera posterior de la silla turca. o la prófisis clinoides también, ¿no? ¿O no? Con las apófisis clinoides posteriores, ajá. Listo. ¿Ya? Entonces ese va a ser los límites. El contenido óseo, ¿cuál es? Es la cara endocranial de las alas mayores, la cara superior del cuerpo del esfenoides con la silla turca. ¿Qué más? Los agujeros ópticos. Aquí es el canal del quiasma. Parte de los parietales, no todo, parte de los parietales. La mitad, perdón, la mitad anterior del peñasco. Y acá es la concha del temporal. ¿Ya? Ese es el contenido óseo. El contenido neurológico, ya hemos visto estos huecos que pasa por ahí. ¿Ya? Muy bien. Y la última, la fosa posterior. La fosa posterior, el límite anterior va a ser el límite posterior de la fosa media, lo mismo, es decir, el borde superior del peñasco, la lámina cuadrilátera posterior de la silla. ¿Ya? Ese va a ser el límite anterior, facilito. Y el límite posterior de la fosa posterior va a ser la concha del occipital, la concha del occipital y parte inferior del parietal. Parte inferior del parietal, todo esto. ¿Ya?
Esos son los límites. Siempre saben preguntar eso. Del primer semestre, Muy cuando ya cierto. se ve eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, en la fosa craneal media me puede ayudar con otra vez el límite inferior, por favor. ¿Anterior o posterior? Solo de esos tiene. Posterior. Posterior, ya. Sí, perdón, el límite posterior. Ya. Es Es que, es del. que lo vi para arriba y le dije inferior. Ah, Se me claro, fue. sí. De ahí se le ve horizontal a esto, ¿ya? Claro, es que Vamos a ver. Es el borde superior del peñasco ya, y la lámina cuadrilátera posterior. listo. Hecho. Muy bien, ¿ya? No tiene nada que ver eh, con el otro hueso, ¿verdad? Con el parietal. Con el parietal no. No hay ningún accidente en el parietal que me diga que continúa esa misma línea. Entonces, no. Listo. Una ¿Ya? línea cuadrilátera del etmoides. Digo, el Perfecto. esfenoides. Eso Esfenoides, es esfenoides. entonces lo que tienen las fosas, ¿no? Esto sirve bastante cuando estudiemos la neuroanatomía, ver cuáles son los límites de las fosas, porque ahí te acuerdas por partes qué agujeros hay, ¿sí? Y se te facilita más también el estudio, ¿ya? Muy bien, eso es entonces todo lo que teníamos que ver de esto de cabeza. Ahora viene la otra parte, que es la columna vertebral, ¿sí? Déjame